¿Sabías que si te perdiste alguna emisión, podés escucharla en cualquier momento desde nuestro sitio web? Ingresá a www.radioorion.com.ar y disfruta su contenido. Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Continuamos en Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estamos en comunicación telefónica con Natalia Castro Giovanni, trabajadora social y presidente de la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Natalia, muy buenas tardes. Cintia Neves, Roberto Villalobos te saludan. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. Natalia, contanos en primer lugar cómo nace la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad. Mira, en la Ciudad de Buenos Aires, la organización sindical, lamentablemente, pero con sus posibilidades también, está dividida por profesión. Entonces, existe un gremio mayoritario, que es la Asociación de Médicos Municipales, y 18 asociaciones por profesión del resto de las profesiones que estamos incluidas en el equipo de salud. Les trabajadores sociales, psicólogos, psicólogas, terapistas ocupacionales, kinesiología. Así que nuestra asociación es una de las 18 asociaciones de profesionales en el gobierno de la ciudad. Tenemos un sindicato, que es un sindicato que tiene una historia que se remonta post-dictadura, desde el 86 que existe como asociación, y que se constituye con personería gremial hace unos años después del 86, pero hace varios años ya. Nuestra gestión viene trabajando arduamente por visibilizar y por poner en pie un sindicato que esté profundamente en lucha en el proceso en el que se encuentra la salud en la actualidad, digo, desde antes, con profundas reformas regresivas en torno a la política sanitaria, ya desde antes de además estar en emergencia sanitaria. Natalia, Cintia Neves te saluda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Natalia, ¿cuál es la situación de los trabajadores nucleados en relación a los cuidados para salvaguardar la salud de cada uno de ellos? Mira, desde que está declarada la emergencia sanitaria, existieron muchísimos reclamos en torno a las formas de cuidado. Instantáneamente en el que se declara la emergencia por COVID, aparecen primariamente algunas regulaciones en torno al uso del barbijo y al uso de las máscaras, de las coberturas faciales para la tarea cotidiana en los hospitales, centros de salud y guardias, y el equipo de protección completo para quienes asisten directamente pacientes sin la posibilidad de encontrarse a más de 2 metros de distancia. Sin embargo, aparecen esas regulaciones y no aparecen efectivamente los elementos de protección personal. Se produjeron numerosos reclamos, numerosos movimientos alrededor de este tema, hasta que en el día de hoy te podríamos decir que hay una provisión más o menos regular de barbijos. Tenemos y encontramos faltantes de forma permanente en el sistema de salud en lo que respecta a la provisión permanente del recambio de barbijo cada 4 horas. Esto nos sigue costando muchísimo reclamarle a nuestro empleador, que es el gobierno de la ciudad, que provea la cantidad suficiente y en calidad suficiente de barbijos. Y las máscaras faciales hasta el día de hoy siguen siendo una adquisición propia de los trabajadores o de los sindicatos, que salimos masivamente a comprar máscaras porque llegaron a los hospitales y a los centros de salud unas máscaras de pésima calidad que se ataban con gomitas elásticas, que se rompían, que se caían, que se pegaban a la cara y no permitían la respiración. Así que hasta el día de la fecha seguimos con reclamos, pero ustedes verán en las fotos o en los hospitales a todos y a todas las trabajadoras con máscaras faciales,
de mayor calidad porque son costeadas de forma privada o en muchos casos los sindicatos hemos salido también a proveerlas. En lo que respecta al equipo completo, generalmente los trabajadores sociales no usamos equipo completo porque no asistimos directamente físicamente pacientes, pero sí registramos faltantes de todo tipo y también falta de calidad en los materiales. Esto es compañeros que expresan que los camisolines se rompen, que no son de la aprobada por el ANMAT, muchísimas irregularidades en torno a los elementos de protección. Lo mismo sucede en torno a la rotación de los equipos. Ustedes saben que para salvaguardar la salud de los trabajadores y a la par poder continuar brindando servicios en caso de que haya trabajadores, y por supuesto que saben que los hay por cientos y miles trabajadores contagiados de COVID, se puedan producir las rotaciones de los equipos, la entrada y salida de equipos que no están permanentemente en el hospital y no estamos permanentemente en contacto entre nosotros. Estos funcionamientos están ocurriendo generalmente en los centros y en los hospitales, en algunos no, pero en la mayoría sí, y fueron profundamente laburados desde nosotros, impusimos rotaciones de los equipos, las propusimos, las mandamos, las terminaron aceptando, terminaron saliendo regulaciones alrededor de las rotaciones. Por supuesto nos preocupaba que si estamos todos en el mismo lugar, en el mismo momento y en el mismo horario, cada una de las personas que se contagia es contacto estrecho de todas las demás. Así que la rotación de los equipos nos permitieron tener equipos que entran y salen en distintos horarios y en distintos momentos para poder repartirnos la tarea y también poder ocupar los espacios que quedan vacíos cuando algún compañero o compañera tiene que entrar en aislamiento o en tratamiento. Sabemos que a raíz de la emergencia sanitaria el gobierno de la ciudad ha implementado una serie de protocolos. ¿Usted entiende que estos cuentan con algún tipo de legitimidad por parte de los trabajadores? Mira, justamente esto es un tema del que venimos organizándonos hace muchísimo tiempo sin ninguna respuesta. En los hospitales y a nivel ministerial existen comités de crisis. Esos comités de crisis están compuestos por autoridades hospitalarias, autoridades del ministerio y también por una representación de uno de los gremios mayoritarios, que es la Asociación de Médicos Municipales. Lamentablemente estos son gremios que no tienen diálogo con sus bases, no tienen diálogo con el resto de las profesiones y no está habiendo manera de lograr la inclusión de las organizaciones que genuina y de forma basista estamos organizándonos en los hospitales y somos quienes formamos parte de los equipos de trabajo cotidianos. En ese sentido se vienen organizando en contraposición a estos comités cerrados que verdaderamente no producen más que falta de comunicación, falta de fluidez entre las problemáticas cotidianas y las regulaciones que sacan. Venimos organizándonos en asambleas interhospitalarias, mesas de trabajo entre organizaciones de trabajadores, asambleas donde participamos directamente cada uno y cada una de nosotras desde los servicios en los que nos insertamos en los hospitales, y nos venimos organizando en función de ciertos reclamos. Por ejemplo, la atención de los trabajadores cuando están con un contagio, cuando están con un contacto estrecho, la reorganización de los equipos. Voy a dar un breve ejemplo. Se ha producido este recambio entre los equipos que comentábamos antes, sin embargo eso no ha incluido a muchos y muchas compañeras de enfermería o de limpieza que suelen formar parte de otro escalafón o de otras contrataciones en el marco de los hospitales. Sin embargo, epidemiológicamente no tiene ningún sentido tener regulaciones distintas, porque si lo que queremos es no producir contactos estrechos, imagínense que la modalidad de contratación entre unos y otros no lo tiene en cuenta el virus. Así que
todos estos reclamos que deberíamos hacer llegar de forma inmediata, de forma directa, que se producen contactos porque los compañeros de limpieza son los mismos un día que cuando está el otro día el otro equipo. Todas estas problemáticas, todos los faltantes, todas las faltas de recursos, la falta de instituciones para poder coordinar la atención propicia, adecuada de los pacientes, no está llegando a los comités de crisis, no se plasman los protocolos y por lo tanto se resiente fuertemente la atención y la salud de los propios trabajadores. Así que uno de los puntos es continuar exigiendo la inserción de todas las formas organizativas, de todas las organizaciones, asambleas y conjunto de trabajadores de alguna manera en los comités de crisis, tanto central como en los hospitalarios, a los fines de que los protocolos reflejen la realidad de las emergencias hoy en la atención del COVID y de aquello que no es el COVID, porque, bueno, como ustedes sabrán, nos preocupa también fuertemente la inaccesibilidad y la falta de atención en torno a muchísimas problemáticas de salud que hoy la emergencia sanitaria del COVID está impidiendo que se atiendan. Y en cuanto a la entrega de alimentos y artículos de limpieza, ¿considerás que alcanza a cubrir las necesidades básicas de las familias? De manera absolutamente rotunda digo que no. Lamentablemente uno de los puntos que como asociación nosotras deberíamos poder incluirnos en estos comités y en estos protocolos y transmitir es que lo que está más resentido hoy en torno a la población que asiste mayoritariamente el sistema público de salud son las condiciones de vida de la población que impide que se realice aislamiento. Cuando pensamos en todas las indicaciones que aparecen en esos protocolos, que es suponer que la persona está aislada, suponer que la persona no tiene contactos con otras personas, que no sale a trabajar todos los días, que no tuvo contactos en comercios, todas esas suposiciones implican ciertas condiciones de vida que pueden ser verdad para la clase media, para los sectores medios en términos de los ingresos, pero que no es verdad para la enorme cantidad de población que debe necesariamente todos los días salir a vender, a trabajar, a realizar la changa que tenga que realizar para comer esa misma noche. Entonces, uno de los puntos para nuestra asociación y como trabajadoras sociales y básicamente como nuestro expertise en torno a lo laboral, implica conocer que si el aislamiento es imposible, también va a ser imposible frenar masivamente los contagios y la expansión de la enfermedad. Así que la forma de contrarrestarlo justamente es poder exigirle al gobierno de la ciudad también que autorice y que empiece a distribuir mediante algún presupuesto de emergencia materiales del tipo alimentación, artículos de higiene, transferencia monetaria. La única prestación existente en torno al coronavirus fue el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia dependiente de Nación. Lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires ha repartido alimentos y algunos elementos de higiene de forma precaria, de forma insuficiente, únicamente en los programas Detectar. No lo ha hecho masivamente a la población. Entonces, si uno no tiene un programa Detectar cerca en alguna de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, directamente la provisión de materiales, de alimentos y de asistencia para poder garantizar el aislamiento es nula. Lamentablemente esto hace y explica las condiciones en las cuales se están expandiendo los contagios, fundamentalmente allí donde hay unos mayores indicadores de pobreza en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, se reproduce de alguna manera las desigualdades y la injusticia en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, sabemos que fuera de la pandemia el personal en los diferentes hospitales es muy escaso, adicionando que muchos se encuentran de licencia ordinaria y otros contagiados. ¿Cuál es la situación real en cuanto a recursos humanos? Mira, la Ciudad de Buenos Aires
nosotras creemos que aprovechó el momento de emergencia sanitaria para sacar algunas partidas precarias de contratación que creemos que a futuro va a ser un problema. La cantidad de compañeros que están ingresando de forma precaria al sistema de salud en este momento. De todas maneras, esos ingresos precarios siguen siendo evidentemente insuficientes porque la pérdida de dotación histórica que existe en el ámbito de la salud hace que la pandemia nos agarre en un momento de un profundo deterioro del sistema de salud, no solamente en términos de la dotación, sino también de la calidad de los servicios que se estaban ofreciendo. Todos sabemos que el acceso a turnos, el acceso a camas, el acceso a rápida asistencia en la guardia, las horas de cola, eso era la situación del sistema de salud y esa sigue siendo la realidad del sistema de salud. Así que lamentablemente sí, la dotación sigue siendo insuficiente, los contagios son muy altos, existen reportes diarios de hospitales donde hoy no hay ningún clínico, hoy no hay ningún pediatra, hoy no hay, y así sucesivamente podríamos seguir expandiendo ese listado, que son situaciones de emergencia muy graves. Aún así, donde contamos con atención, por ejemplo, completa de los equipos, tampoco puede haber un masivo ingreso de pacientes porque tampoco las instituciones están preparadas. No hay suficientes camas, no hay suficientes camas adecuadas, no hay suficientes camas para otras patologías que no sean las referidas al COVID y por lo tanto se puedan vaciar los hospitales que sí son de referencia COVID. Existe una complejidad en torno a lo institucional que hace que la atención no sea la que garantice hoy una resolución adecuada de la pandemia. Lamentablemente no sé cuán de público conocimiento era, pero efectivamente el sistema de salud viene hace más de 30 años en reformas regresivas y nos agarra con un sistema de salud muy golpeado, muy reducido y muy precario. Bien, Natalia, ¿tuvieron la oportunidad de dialogar con las autoridades como asociación en relación a estos reclamos? Mira, hace varios meses empezamos a pedir más activamente y públicamente, siempre lo hacemos de modo institucional, reuniones con funcionarios. Hemos tenido, producto de los últimos comunicados que venimos sacando, que venimos informando muy activamente la situación del sistema de salud hoy, reuniones con una línea de funcionarios y todavía la línea más alta de funcionarios en el Ministerio de Salud continúa sin darnos reuniones para estas temáticas además que muchas de ellas no implican siquiera una mayor erogación presupuestaria. Creemos que es sumamente necesario, pero hay cuestiones organizativas que no están pudiendo siquiera darse el tiempo y el lugar y el momento para escuchar a las asociaciones. Así que lamentablemente a esto nos tiene acostumbrados el gobierno de la ciudad. Es muy difícil poder comunicarse, poder establecer un diálogo y poder llegar a resoluciones concretas ante problemáticas concretas. Creo que la visibilización a través de los medios y por lo tanto, y por eso agradecemos fuertemente la invitación a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, es aquello que hace que el gobierno de la ciudad no quiera pagar costos políticos altos y por lo tanto empiece a dar algunas respuestas, pero lamentablemente son escasas y necesitamos el apoyo y la visibilización para poder lograr mayores respuestas. ¿Qué medidas piensan implementar a corto y mediano plazo? Mira, nosotros venimos hace bastante tiempo y ahora muy asiduamente armando mesas de coordinación con otros gremios. Eso viene funcionando y hace poquitos días en la mesa de organizaciones del AMBA, que es básicamente un espacio que compartimos entre organizaciones gremiales de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, hemos hecho una denuncia audiovisual colectiva en la cual ponemos de manifiesto todas estas situaciones. Hace poquito tiempo también hicimos una campaña de visibilización en los hospitales y prontamente estamos organizando una nueva jornada de lucha para poder visibilizar en las calles sin resentir la atención, que es el mayor desafío hoy. Nuestra herramienta
habitual para las organizaciones gremiales es el paro y es la movilización, dos cuestiones que hoy están no impedidas, pero sí dificultadas para el sistema de salud, porque queremos visibilizar esta situación y queremos respuestas sin tener que vernos obligados a vaciar el sistema de salud. Así que estaremos organizando una próxima jornada de lucha la semana que viene, en la cual decidiremos la modalidad de atención en función de las respuestas que en los próximos días nos puedan dar los funcionarios, de los cuales esperamos prontamente su comunicación y algunas alternativas de asistencia a la población y de respuestas a los trabajadores. Como ustedes saben, el ámbito de la salud, que está hoy siendo considerado personal esencial y que está fuertemente involucrado con la atención del COVID, poniendo en riesgo su propia salud, no ha tenido paritarias en el año 2020. No nos han llamado a renegociar nuestro salario en este año, con lo cual entendemos que el aprovechamiento del gobierno de la ciudad, de los recursos del gobierno de la ciudad para seguir ajustando y seguir produciendo una gestión de miseria para la población y para sus trabajadores, no tiene que ver con el COVID, sino que tiene que ver con la propia política de gestión. Así que creemos que más que justificado continuar un proceso de lucha y profundizarlo en caso de no contar con respuesta. Bien, Natalia, contanos las vías de comunicación de la asociación. Mira, en Instagram nos pueden seguir en APSSGCBA. Lo mismo pueden hacerlo en Facebook, lo mismo pueden hacerlo en Twitter, y en todas esas vías de comunicación nos pueden tanto seguir en las redes, seguir nuestros comunicados, nuestras campañas, pero también escribirnos directamente para ponernos en contacto, y nosotras entramos en diálogo rápidamente con todos quienes quieran hablar con nosotras. Bien, Natalia, te agradecemos mucho esta comunicación, quedamos en contacto para futuras y te deseamos suerte en la lucha. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, y de esta forma pasa Natalia Castro Giovanni, trabajadora social y presidente de la Asociación de Profesionales de Servicio Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contándonos cómo es el funcionamiento de los diferentes servicios que brindan los hospitales porteños en relación a esta emergencia sanitaria, ¿no? Y cuántas deficiencias. Ojalá pronto retomen el diálogo y generen consensos entre todos los actores y todas las fuerzas involucradas, ¿verdad, Cintia? Así es, Roberto, y como decía Natalia, ya son 30 años, ¿no?, de reformas regresivas y golpes tan duros, ¿no?, contra el sistema de salud, que esto, bueno, la pandemia es una circunstancia pero que la agrava realmente, pero esto ya viene de hace tiempo. Muy bien, y ahora sí continuamos con Reporte Urbano, un aporte al ciudadano. Estás escuchando Reporte Urbano, con la conducción de Roberto Villalobos y Cintia Neves.